Hola a todas y a todos. Seguimos con las cápsulas. Como vieron, ya tocamos el tema de subcontratación. Anteriormente vimos tema macroeconómico, reforma renta, reforma IVA, código fiscal. Y ahora entramos en un tema que también hablamos del escenario macroeconómico, que es el tema de las pensiones. Una reforma que ya se aprobó y que me parece que es importante dialogar. Agradezco nuevamente al ITESO, al capítulo Jalisco de la Barra Mexicana, a la ANA de Jalisco, al Colegio Constituyente Luis Manuel Rojas e Incasafi por todo el apoyo. La verdad es que me siento muy contento porque la mesa de hoy creo que están las personas que más han hablado sobre el tema de la reforma de las pensiones y tienen ya un diagnóstico mucho más concreto de la situación y me gusta mucho que podamos dialogarlas y presentarlas. Primero que nada, presento a la maestra Cristina Zoé Gómez Benavides, socia de EY México y presidenta de la Cruz Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Hola Zoé, gracias por estar aquí. Hola Juan Carlos, Fanny, Rolando, buenas tardes. Muy agradecida de nuevamente poder acompañarlos en una cápsula más. Gracias por la consideración. Sabes que ya eres de casa del ITESO, así siéntete porque seguramente te vamos a estar pidiendo y molestando mucho más. A más gente de la Justo. Cruz Nacional. Cada vez hay más de la Cruz Nacional con nosotros y todo gracias a la oportunidad que me diste de participar ahí. Por otra parte tenemos al maestro Rolando Silva Briceño, socio de Insight Tax Advisory SC y miembro de la Cruz Nacional del IMSP. ¿Cómo estás, Rolando? Estás en silencio. Perfectamente, mi estimado Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Mi estimada Fanny, Zoé, un gusto estar con ustedes, platicar un ratito sobre este trascendente tema. Va a ser el primero de muchos foros, vas a ver, Rolando. Yo sé que vamos a poder trabajar muchas cosas juntos. Y Mucho gusto. bueno, como moderadora, la doctora Stephanie Calvillo Barragán, que como saben es nuestra coordinadora de Derecho Social aquí en el ITESO, y a quien agradezco nuevamente, Fanny, que nos acompañes. Con todo gusto. Muchas gracias por el espacio. Pues si les parece, la dinámica va a ser muy parecida a la de subcontratación. Fanny dará un pequeño contexto para después pasar a preguntas específicas y sobre todo un poco más el diálogo que puedan tener sobre Rolando y Fanny sobre la situación. Insisto, ya tanto Zoe como Rolando tienen un diagnóstico muy concreto y me interesaría que pudiéramos abordarlo de manera mucho más específica. Entonces te dejo la voz, Fanny. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues yo me voy a permitir entonces realizar una contextualización y explicar brevemente la reforma en materia de pensiones. Bueno, esta reforma es del 16 de diciembre del 2020 y propiamente atiende, esa es una realidad, a una crisis política y social, ¿sí? Derivado que en ese punto solamente el 1% de la población que estaba en edad de pensionarse, es decir, a partir de los 65 años por concepto de vejez, iba a poder cumplir con las semanas cotizadas para poder acceder a estas prestaciones en materia de seguridad social, en específico una pensión, ¿no? Asimismo, bueno, señalar que esta reforma pues se da en el mismo régimen de seguridad social de la ley de 1997 en cuanto a que seguimos estando en un sistema de capitalización individual y todavía las AFORE, bueno, siguen siendo las administradoras de estos recursos para el retiro, ¿sí? Y en un sistema privatizado, pues obviamente, ¿no? Con la existencia de estas instituciones privadas. Asimismo, bueno, comentar que uno de los rasgos más importantes, más trascendentales, representa la disminución de las semanas de cotización para efecto de tener derecho a una pensión. Es decir, a partir de este año se van a requerir 750 semanas de cotización, tanto en la rama de cesantía en edad avanzada y de vejez, y se van a ir incrementando 25 semanas por cada año para los efectos de que en el 2031 el requisito sean 1,000 semanas de cotización, ¿sí? Asimismo, bueno, pues el aumento, tenemos otra de las modificaciones, es el aumento de las aportaciones para el retiro, es un incremento gradual, ¿sí? De las aportaciones, hay que comentarlo, las aportaciones patronales, que actualmente representan un 5.15%, 2% de retiro y 3.15% de cesantía en edad avanzada y vejez, se va a pasar al 13.7% de manera gradual a partir del 1 de enero del 2023 y hasta el 2030. Asimismo tenemos, bueno, que la aportación por parte del Estado se modifica
Y bueno, pues aquí vamos a ver respecto a los trabajadores, pues que tengan hasta el equivalente de 4 veces UMAS a partir de enero del 2023 igualmente. Y bueno, pues el incremento en el valor de la pensión mínima garantizada también es un factor muy importante, porque si bien anteriormente señalaba un salario mínimo como una pensión mínima garantizada para cualquier persona, aquí vamos a considerar a partir de la reforma el salario promedio del tiempo, de la totalidad del tiempo laborado, del tiempo cotizado, y además las semanas de cotización para efecto de determinar cuál será entonces esta pensión mínima garantizada. Asimismo, se establece igualmente una reducción a las comisiones a cargo de las AFORE a estándares internacionales. Sin embargo, también es importante señalar que se flexibiliza el régimen de inversiones. Hay un riesgo de inversiones en el mercado internacional, ya lo sabemos, y bueno, pues este tema de la volatilidad seguirá presente, ¿no? En cuanto a la oferta y demanda del mercado, ¿no? Ganancias y pérdidas en esa misma lógica. Entonces, a grandes rasgos, podemos decir que estos son los principales puntos que la reforma trae consigo en materia de pensiones. Y reitero, o sea, continuamos con este mismo sistema de capitalización individual, nada más se reducen las semanas de cotización, se aumentan los montos de aportación a cargo de la parte empleadora y a cargo del Estado propiamente, y hay una reducción en cuanto a los temas de la comisión que cobran las AFORE por la administración de estos recursos. Bien, en esta lógica, bueno, pues nos gustaría conocer propiamente la opinión de Zoe en cuanto a que desde esta perspectiva patronal, Zoe, ¿tú cuáles consideras que sean los alcances que pueden incluir las ventajas y las desventajas de esta reforma en materia de pensiones? Gracias, Fanny. Buenas tardes. Mira, creo que siempre que hablemos de una reforma en materia de pensiones, deberá ser una buena reforma. ¿Por qué? Porque hablamos de justo la cobertura a la población vulnerable, a la continuación y a la subsistencia de los medios al final de la vida laboral, que es un gran tema en el país. Esta es una reforma que abanderó el CCE, el Consejo Coordinador Empresarial, lo cual ahí a mí me hace un poquito de crisis, porque justamente el impacto económico es para el empleador. Para el empleador en un tema o en un contexto actual complicado y muy cuesta arriba hoy día. No hemos salido de la pandemia, algunos dicen que alcanzamos el pico, que ya lo bajamos, yo creo que todavía no sabemos cuál es la cresta y dónde para. Seguimos en una situación muy, muy compleja en temas de salud en el país y eso lo que está haciendo, bueno, son diferentes estrategias de la parte patronal, sin duda, para preservar la parte empleada, ¿no? Conservar sus plantillas y demás. Creo que se está luchando fuertemente por parte de los patrones y lo están haciendo además solos, porque en realidad no hay apoyos federales. Los apoyos que se han dado fueron pues, sumamente magros en el tema de apoyos hacia el empleador para conservar a la plantilla y que la economía se mantuviera. La verdad es que a 10 meses de una pandemia como la que estamos atravesando, ya no es sostenible el que nadie sostenga una plantilla. Esta reforma creo que sí debería de venir bien emparejada con un tema fiscal importante, para que pudiéramos no pensar en una erosión, en una ilusión. ¿Por qué? Porque obviamente se vuelve oneroso y en forma unilateral, es decir, solo para el empleador. Aumenta dramáticamente, en su tope máximo va a ser un 15%. Hoy el incremento que se da en la cuota, sobre todo en la de vejez, que es obviamente el impacto hacia donde mira o apunta la reforma pensionaria, pues se te va casi 400 veces por ciento hacia arriba. Cuando excedes de 4 UMAS, esto se vuelve incosteable. 4 UMAS no es tanto dinero. Podríamos hablar en términos generales de 12,000 pesos mensuales. La verdad es que es una media bastante baja
para pensar que no te va a exceder. Luego entonces entras al dilema de ¿qué hago? ¿Aumento el ingreso de las personas o pago más contribución o cómo equilibrio el punto en el que sea rentable el negocio y pueda tener una continuación? Ese creo que es el gran punto que queda pues inconveniente. Tenemos que entrar en 2 años. No es tanto pues hablar del 2023 cuando la pandemia todavía estamos en la parte baja, ¿no? De la curva en términos de economía. Entonces va a entrar una reforma costosa en un momento de impacto económico importante para el país. Creo que ese es el gran punto y bueno, este año yo creo que hoy todo el mundo puede sentirse tranquilo teniendo un trabajo, más allá que demandando mayores incrementos salariales. Sin embargo, también tenemos en progreso la reforma del teletrabajo que ya adhiere otros valores como el de energía eléctrica, como el de el internet y que no están definidos y que además las leyes están entrando truncas, ¿no? Tenemos pendiente la parte de la NOM para ver cómo se regula y si eso nos va a incrementar aún más el costo a la base de cotización, a la base salarial, que es lo que impacta directamente el costo empresarial. Evidentemente, al ser unilateral o el costo directo hacia el empleador, lo que ocasiona es que los trabajadores, y seguro Rolando lo va a tocar, no tengan esa sensibilidad. Y cuando ven una negociación colectiva o individual, no tienen esa percepción del costo y por tanto la exigencia puede ser mayor y el estrés se vuelve nuevamente mayor en términos de clima laboral y economía y continuidad del negocio, ¿no? Hoy creo que el gran tema es el negocio en marcha, hablando contablemente, si es que se conserva o no. ¿Por qué? Porque no tenemos los fondos suficientes, porque no se está generando esa espiral positiva que revierta y genere hacia el interior de los centros de trabajo, de los empleadores, esos ingresos que permitan hacer frente a este costo que sin duda ya es material, ya lo tenemos enfrente. Empieza, sí, con la parte creo que más noble, que es el que la gente pueda acceder hoy a una pensión con la mitad de las semanas requeridas. Por otra parte, tenemos el tema de las afores, complicado. Las afores siguen siendo sin ser rentables para la persona. Para el individuo, la verdad es que la media nacional se habla de 78,000 pesos, que tiene una mezcla rara, ¿no? Porque los deciles más bajos que se habla, que son las afores de Coppel, Azteca, tienen en promedio 48,000 pesos, ¿no? Y los más altos que pudiera ser, no sé, Profuturo, Sur, algunos otros que se supone que alberga a los ejecutivos, pues tienen 180,000 pesos. Tampoco es mucho dinero para pagar una pensión. No alcanza. Siguen las afores sin tener el dinero suficiente. Entonces, a pesar del gran apoyo empresarial que se va a dar en este sentido, en pago económico como tal, tenemos otra vez la contraparte que la persona no va a acceder a una pensión autosustentable. Se vuelve a reversar el problema al Estado y el Estado lo vuelve a bajar a todo mundo, principalmente a IVA, que es con lo que subsana o donde apunta toda esta recaudación fiscal para hacer frente a. Entonces, creo que es lo que se queda todavía complejo en este sentido. Creo que debemos de dar voz a Rolando con la parte obrera para equilibrar pues los dos lados de la balanza y ver que, digo, no hay mundo ideal, porque hoy pedirle a alguien que no tiene empleo que pague más está muy complicado. Seguro Rolando lo trae y le estoy stalkeando su parte del diálogo, pero los montos que se han sacado de las afores son muy importantes. Y creo que no hay una conciencia de parte del trabajador
de no hacerlo o reponerlo, porque a lo que le pegas principalmente justo es a la parte muy positiva de esta reforma, que es la disminución de las semanas de cotización para que seas elegible no solo a la parte médica, que ahí están las 750 semanas, y creo que es algo que no se tiene muy conceptualizado, ¿no? Ya se dice que tu último año de vida es tu año más caro en materia de salud. Por lo tanto, el tener una cobertura médica para hacer frente a esas eventualidades es importante y es algo que creo que la mayoría descuida. Y hoy, aunque sea muy pequeña la pensión, que sí va a ser muy pequeña porque queda por debajo de la UMA, da como 2,600 pesos a números redondos, la pensión de la gente que lo tome a las 750 semanas, pues no es equivalente. Sin embargo, entre 0 y 2,600 es una diferencia bárbara de vida, ¿no? O sea, te da sustentabilidad, aunque sea magramente. Creo que lo que sí deberíamos de apuntar es a la parte de mínimos vitales, más que UMA, más que salario mínimo, que es un mínimo vital, para que entonces sí, el gran esfuerzo que se está haciendo desde el sector empresarial por pagar no solamente los sueldos, sino además toda la carga social que esto interviene, debería de reversarse en un mayor beneficio al final de la vida laboral que te permita ser autosustentable como adulto mayor con algún padecimiento o en estado sano. Muchas gracias, Zoe. Pues sí, efectivamente, pues mientras sigamos con un sistema construido bajo esa lógica, ¿no? De ser un negocio redondo para otras instituciones como las Afore y no propiamente en beneficio de manera directa a quienes se encuentran aportando, pues creo que esos serán los resultados, ¿no? No tener garantías propiamente para poder acceder efectivamente al derecho a una pensión y una pensión digna, ¿no? Entonces, creo que aquí seguimos abonando riquezas, abonando beneficios a otros quienes son los que se ven pues ganadores, ¿no? Respecto a este tipo de reformas, que no son reformas de fondo, sino me parece que es más un tema solamente de contener y no propiamente de modificar las estructuras sobre las cuales se encuentra basado nuestro sistema de seguridad social en México, ¿no? Y bueno, pues nos gustaría entonces conocer la opinión de Rolando, pero ahora desde la perspectiva obrera, pues ¿cuáles son esos alcances respecto a esta reforma, Rolando? Muy bien, gracias, Fanny, gracias, Zoe. El trabajador está en el centro de la reforma, ¿no? Creo que si hay alguien beneficiado, por supuesto, es ellos, y de eso se trata el sistema de seguridad social. Es parte de los derechos fundamentales poder acceder a una pensión garantizada, estable y digna, pero ese derecho se desprende de uno que es aún más vital, y es tener trabajo. Y el tema que está sucediendo con esto es que la carga social, junto con los impuestos, junto con la retención, junto con una posible sobreregulación, está siendo carísimo, en algunos puntos inalcanzables para los patrones. ¿Qué es lo que va a suceder? Que podemos tener un sistema de pensiones perfecto. Si no hay trabajo, no va a haber cómo se alimente esta parte. Me llama la atención, y creo que el perjuicio que podría haber hacia el trabajador es la falta de empleo, la falta de oferta de empleo, y sobre todo una parte que tiene que ver más con un cálculo aritmético. Cuando se hace el ofrecimiento o el anuncio a través del Consejo Coordinador Empresarial y en estas sesiones mañaneras, que digo, hay comentario al margen, para firmar un acuerdo, pues habrá que pues, demostrar que tienes las facultades para hacerlo y que representas a un grupo importante. Consideremos que en México el 90% de las empresas tienen menos de 10 empleados, ¿no? Entonces es difícil. Bueno, cuando se da el anuncio, a mí me parecía muy buena idea el reacomodo de la cuota social que hacen. Dicen, bueno, ¿sabes qué? Que los trabajadores que ganen entre 4 UMAS y un salario mínimo no van a sufrir en realidad un incremento, porque el reacomodo de la cuota social lo va a fondear.
¿Qué quiere decir? Y en términos muy prácticos era, nosotros gobierno nos vamos a encargar de incrementar la cuota social de manera que los trabajadores que ocupan la mayoría dentro de los rangos salariales, que están entre un salario mínimo y 4 UMAS, no sufran este incremento porque se va a fondear con la cuota social. No así los trabajadores con mayores ingresos, que ahí sí vamos a retirar la cuota social y el incremento va a ir directo para el patrón. En el fondo me parecía inteligente y razonable. Pensamos, pues tiene cierto sentido, ¿no? Habrá que hacerlo. Una reforma de pensiones forzosamente va a implicar un gasto económico y era muy claro que el patrón iba a absorber esta parte. Cuando sale la ley como tal, la ley que hoy tenemos vigente, bueno, pues si haces cuenta resulta que es imposible cotizar con un salario mínimo simplemente porque habrá que adicionar la parte del aguinaldo y de la prima vacacional y por lo tanto el único renglón que se queda con la cuota social máxima, ¿no? Que es la de 10 y algo de pesos, que es la que se duplica y que no tiene incremento para el patrón, no existe, no hay forma. O sea, este pequeño grupo pues, se limita a algunos acuerdos que se tienen con algunas cámaras en particular, con esquemas especiales de cotización, pero no se da. Y si vamos bateando hacia el futuro, vemos que muy complicado, además con el incremento del salario mínimo, alguien va a estar por debajo de las 2 UMAS. Y si le vamos sumando, resulta que todos los puestos, todas las posiciones que estarían disponibles sufren este mismo incremento que más allá de ser gradual, se convierte en un pago sumamente cuantioso. Se tiene que hacer, o sea, forzosamente se tiene que hacer, se tiene que pagar, pero me parece que hubo ahí un mal acomodo con esta parte y que se está considerando de nueva cuenta que todos los patrones tienen las dimensiones de los integrantes de un consejo coordinador empresarial, cuando eso está lejos de ser realidad. Me parece, Fanny, Zoe, que es sumamente grave, y ya Zoe nos hacía un comentario al respecto, que por un lado hagamos una reducción trascendente de las semanas, y ahora voy con el motivo por el que se tiene que hacer esa reducción, y por el otro lado no hagamos nada para detener este autorrobo que por falta de conocimientos están haciendo los trabajadores a través de los retiros de sus propios recursos de las AFORES. Parece hasta maléfico que estos retiros, que son la única fuente de ingresos legal que puede tener alguien sin acceso a un empleo y que es consumir el propio dinero que estaba destinado para su yo adulto mayor, traiga de la mano una disminución en las semanas de cotización. Entonces, con una mano disminuyo las semanas que se requieren para obtener una pensión y con la otra, cuando estamos claramente en una situación en la que el desempleo prevalece, les permito que consuman su propio dinero a costa de semanas de cotización. Me parecía algo contraproducente. La señal que se da claramente, y me parece que de alguna manera era parte del comentario, Fanny, que lo convierte en una reforma cosmética, ¿no? En una reforma cosmética que contiene, por supuesto, esta carrera al precipicio que teníamos como población. Es una buena noticia, pero no viene de fondo. Y con no viene de fondo, con no toca el fondo, con no hace la reestructura que se hubiera esperado, refiero a que no tenemos un sistema de pensiones. O sea, en realidad no hay un sistema de pensiones, tenemos una caja de ahorro, tenemos un fondo de ahorro para el retiro. ¿Qué hace este fondo de ahorro para el retiro? Recibe tu dinero, recibe las aportaciones patronales, pequeña parte obrera y sobre todo la parte de la cuota social y la maneja, ¿no? La maneja sin que tengamos injerencia en este manejo y además con unos rendimientos que si quitamos este último año, que ha sido elevado, por cierto, hay un punto adicional, son nulos, son nulos. Cuando se origina este cambio en el 97 al nuevo sistema de pensiones, ¿no? Al sistema de ahorro para el retiro, parte de lo que iba a complementar esta pensión, que se presumía iba a ser mejor, ¿no? que el esquema de beneficio garantizado, le atribuía al manejo financiero de las AFORES un 30% del beneficio final. Eso jamás pasó. Y jamás pasó porque empezamos en el 97 con un 14% de comisiones hacia los trabajadores, lo dice la propia exposición de motivos. Y hoy pues estamos aún en el jaloneo de entre si vamos al punto 9 o al punto 5 que da como promedio aritmético los países que se toman como referencia. Es una buena noticia que un grupo muy importante, mencionabas al principio atinadamente el porcentaje de trabajadores que se hubieran podido pensionar con sus propios recursos, el resto iba camino al desfiladero, ¿no? A una situación de vejez que es natural y además es bienvenida, pero una situación de vejez involucrada con un tema de pobreza extrema. ¿Cuál es la solución que se da? Paguemos, ¿no?
paguemos pensiones mínimas garantizadas que van dependiendo, y una pensión mínima, bueno, no es una pensión mínima garantizada, es solo una pensión garantizada, que puede ir desde los 2,000, casi 3,000 pesos, hasta los casi 10,000 pesos. Y algo que yo creo que todos nos temíamos era que quien se encarga de generar estas leyes considerara que la ley para adultos mayores, la pensión universal, fuera parte integral de la solución. Bueno, pues pasó, ¿no? Pasó, y tan pasó que si sumamos el monto máximo que puedes adquirir como una pensión garantizada y esta parte que tiene que ver con la pensión universal, llegamos a este nivel que está un poquito por arriba del nivel de pobreza extrema, que está hablando de pobreza alimentaria de la Coneval. Por supuesto que formó parte. Y entonces hoy tenemos un sistema de pensiones que constituye una caja de ahorro que, dicho sea de paso, jamás vamos a retirar. Jamás vamos a retirar. ¿Por qué? Bueno, porque los fondos que estén ahí jamás van a ser suficientes y el dinero con el que se van a financiar esas pensiones, en su gran mayoría, va a salir del gasto público. Del gasto público que se alimenta, hoy no es el petróleo, hoy no es el turismo, son los impuestos, ¿no? Los impuestos del contribuyente cautivo, que termina siendo el propio microempresario. Entonces, el empresario va a pagar primero por sus empleados y luego se le va a cargar el gasto social que este tsunami de pensiones va a generar. Por supuesto que estoy contento, había escenarios peores, había un escenario de no hacer nada, ¿no? Y me parece que ya no hubiéramos podido patear este tema un sexenio más, ¿no? Ese era uno de los grandes riesgos. Y otro peor era darle cabida, que digo, no quiero dar ideas, pero había una serie de iniciativas con temas pensionarios totalmente fuera de realidad, ¿no? En donde se hablaba simplemente de desvincular o echar para atrás el sistema de ahorro para el retiro y reactivar las pensiones de beneficio garantizado. Hubo iniciativas que hablaban de este tema. Bueno, esto hubiera sido más que descabellado. Me parece que la buena noticia radica en dos cosas. Va a haber un grupo muy importante de personas que no hubieran podido tener acceso a ninguna pensión, a un ingreso, y que no se le dio cabida a otra serie de iniciativas que hubieran podido meter al país en un problema sumamente grave, que no dudo que estemos a algunos pasos de darlo. De alguna manera creo que podemos estar contentos por la parte humanitaria, pero va a resultar unos cuantos años, ¿no? O sea, va a funcionar, seguramente pondrá a salvo a estas generaciones que son el menor de las que son menos numerosas, porque recordemos que los primeros que se van a empezar a pensionar son aquellos que estuvieron entre julio y diciembre, ¿no? Entre julio y diciembre del 97. Es un grupo reducido porque de esa ley ya se sabía un poco cómo iba a funcionar. Entonces, si nos damos cuenta y vemos la estadística, en el 97, en el primer semestre, hay un incremento importante de inscripciones al Seguro Social, ¿no? Se sabía que iba a quedar fuera del esquema. Ese pequeño grupo es el que hoy se está resguardando, el que hoy se va a poder poner a salvo. Llama, por otro lado, la atención de reducir a 750 semanas, que en realidad son 1,000, ¿no? Y se hace un escalonamiento gradual a través de un transitorio, debiendo llegar a 1,000 y partiendo de estas 750, que son 14 años de cotización. Difícilmente, Fanny, Zoe, alguien en México podría llegar a los 65 años sin haber trabajado 20 años. O sea, seguramente no. Si bien se ha ido recorriendo la edad en la que se inicia con las labores formales, es imposible que no trabajes 20 años. El problema es que no lo cotizas. Y hay una gran diferencia entre trabajarlo y cotizarlo. Y si no se cotiza, bueno, pues tiene mucho que ver con los esquemas de fiscalización. Mientras no hagamos una fiscalización objetiva y se deje de hacer se deje de aplicar la ley de manera discrecional, me parece que esto no va a tener sentido. Hay que fondear estos recursos, se tienen que fondear con las cuotas de seguridad social que van a estar del todo incompletas si se siguen albergando esquemas agresivos. Tenemos y ahora bien, el problema es que no hay dinero y que hay que fiscalizar y hay que ir por el resto. Y la respuesta que se da pues, es una iniciativa que pretende reformar y prohibir el esquema de subcontratación, que me parece que poco abona al beneficio o a la recuperación económica en este momento. Creo que es un mal momento, acentúa, por supuesto, los temas financieros. Hoy hablar de desempleo es hablar de algo de todos los días. Me parece que en un ascenso acelerado hacia la desocupación laboral, y todas las noticias, todos los temas, me parece que la mayoría de las acciones
pues voltean a ver al patrón como el financiador, cuando tenemos simplemente aquí en Ciudad de México una manifestación pidiendo algún segmento de la población económica poder abrir, poder trabajar. Con una mano no podemos, o sea, impedimos que se trabaje, que se generen ingresos, y con la otra incrementamos en mucho el costo de la seguridad social y en consecuencia desmotivamos la generación de empleos. Difícil situación tenemos los mexicanos, empleadores y empleados. No va a haber sistema pensionario que funcione para quien no tiene un empleo, ¿no? Entonces, pues me parece que, y ahí coincido con Zoe, nos estamos adentrando en una temporada de legislaciones a medias, ¿no? De donde se dice lo principal, de donde se vota el punto llamativo, el punto que llama la atención, el punto que resarce los derechos, que de abolición de la esclavitud. Me ha tocado escuchar ese tipo de comentarios relacionados con el outsourcing, seguramente lo comentaron, pero el cómo lo aplico, el cómo le hago, el cómo sí cumplo, se relega a una NOM y se dan, pues, cortos 18 meses para decirme cómo le tengo que hacer para así cumplir, ¿no? Creo que ahí está el tema, ¿no? Muchas gracias, Rolando. Y sí, pues efectivamente aquí la pregunta es, pues, ¿quién nos va a garantizar que esta reforma funcione, ¿no? ¿Quién nos garantiza que esto pueda de verdad modificar, ¿no? Esta tendencia y que no sea una repetición de lo que ha sucedido con las AFP en Chile, que es un sistema al final que copiamos, ¿no? En donde al día van por el segundo, han podido el segundo retiro de las AFORE precisamente por la crisis del COVID y eso, o sea, van por la segunda, es decir, hay un tema de desmantelamiento de la seguridad social muy claro. Entonces, pues bueno, o sea, ¿dónde están esas garantías, ¿no? Que esto vaya a funcionar. Y en cuanto a que si no funciona otra vez, pues ¿qué va a suceder? Pues vamos a terminar completando estas pensiones mínimas y otra vez será el Estado, es decir, otra vez seremos nosotros, ¿no? Quienes estemos aportando de manera directa para efecto de completar este tipo de pensiones, ¿no? Entonces, bueno, pues, y el combinar el tema de asistencialismo social con lo de la pensión, por decirlo pensión, de los adultos mayores, con un sistema de seguridad social, pues es muy riesgoso, pues, ¿no? O sea, eso es nada más como para, yo creo que para compensar de alguna manera, ¿no? El tema del mínimo vital, de la dignificación de los ingresos, como comentaba Zoe, y que si van a haber personas que puede resultar ilógico que a lo mejor no coticen esos 20 años, pues sí, o sea, en nuestro país, por ejemplo, desde una perspectiva de género, vemos números, o sea, con la Coneval, el INEGI respecto a las ocupaciones, donde la mayoría de las mujeres, por ejemplo, o sea, se encuentran en este tipo de sistemas no formales, de trabajos no remunerados, donde no se incorporan a un sistema de seguridad social, y si bien trabajan, pues bueno, efectivamente no se encuentran trasladados o visualizados, ¿no? Ese trabajo en un sistema formal en materia de seguridad social. Entonces, pues bueno, ¿no? Ese es el tema de la informalidad y como comentas, Rolando, ¿no? Tenemos el tema de las outsourcing también, o sea, híjole, ¿no? Este contexto actual es un tanto complicado. Pero bueno, en ese sentido, pues, entonces, nos gustaría conocer, pues, cuáles son entonces las expectativas y las principales críticas a esta reforma, Zoe. La principal crítica yo creo es que estamos no viendo el problema angularmente. Que hoy ya tenemos un sistema de pensiones, de afores, pero en realidad ese no fue el origen. Cuando nace el sistema era un sistema de ahorro para el retiro, no era un sistema pensionario. Lo convertimos de alguna forma en el paso de los años. No era el objetivo cuando se creó. Y era con un esquema bastante enmarcado, era un beneficio definido. Hoy, curiosamente, muchos países europeos como Alemania han regresado a ese esquema de beneficio definido. ¿Por qué? Porque el origen que dieron a esos saldos, a esos saberes, fue ese. A ver, te voy a garantizar tanto, todos le ponemos,
Pero bueno, hay que conservar también la estructura actuarial, ¿no? No puedes pretender que si va cambiando la población, los márgenes, te conserves igual. Esos son recálculos que hay que hacer y son golpes de timón que hay que ir dando periódicamente. Eso es lo que nos ha faltado. Sí ver a un sistema de pensiones diferente de un sistema de ahorro para el retiro, que es lo que tenemos. Hoy lo llamamos diferente, pero no es así de origen. Ese es el gran tema de fondo, que en realidad estamos haciendo algo cosmético, algo que sí el país requiere, pero que de verdad no llega a la entraña del problema y no va a dar solución. Otro tema grande que tenemos es que no podemos pretender que este ahorro también sea el seguro de desempleo federal. Necesitamos crear un seguro de desempleo para que no se consuman los saldos y más allá de los saldos, porque la verdad es que lo que se retira, claro, volvemos a la necesidad de vida, ¿no? Lo que se retira es muy poco en relación con el golpe que le das a las semanas cotizadas. Esa diferencia te puede hacer entre ser y no elegible para una pensión a lo largo de la vida adulta, ¿no? Creo que debemos de ver el tema de las AFORES. Fíjate que estuvimos en Parlamento Abierto, de hecho, Rolando y yo participamos por ahí en Parlamento Abierto y, bueno, las AFORES se atacaban terriblemente, ¿no? Es que no es suficiente. Yo soy una gran detractora de la Comisión de las AFORES, porque siempre he dicho que mientras no me produzcan más o no me cobren sobre el excedente que me benefician, va a ser caro cualquier porcentaje que le pongas. Sin embargo, y si en realidad lo ves un poquito hacia el interior y sin defenderlas, porque yo soy la que menos defendería una AFORE, no quiero ser consejera como algunos otros, ni mucho menos, toda la carga administrativa que le imponen tampoco es que deje mucho margen para hacer eficiencias notables. Creo que eso es algo que también se viene como tergiversando mucho. Yo no sé si la expectativa al final sea que todo el mundo venda una AFORE, para que entonces sí el Banco del Bienestar o cualquier otro la tome, que ya no dista mucho. Digo, la verdad es que hoy se pueden disponer de los fondos dramáticamente fácil, pero a mí sí me preocuparía que tensáramos demasiado por ahí el hilo y no estuviéramos viendo el contrapeso. Entonces, creo que los temas por hacer sí son, a ver, ¿cuánto nos está costando país? Hacer un análisis real. Oye, ¿cuánto estoy pagando directamente a través de impuestos federales? Estoy tomando, ¿cuánto hay del PIB para que yo pueda poner hacia ese pago? Y entiendo bien que debemos como país provocar ese beneficio. Pero hoy tienes demasiados cráteres abiertos. Tienes el pago de las pensiones, ya lo señalabas tú, Fanny, los adultos mayores, que ahí no nos hemos dado cuenta, pero ahí ya nos deslizaron la edad de jubilación, porque ahí ya no entra a los 60 ni a los 65, entra a los 68. Entonces, también en lo que obtienes una pensión a los 60 del Estado y llegas a la de 68, son grandes 8 años, sobre todo en esa etapa de vida, ¿no? Creo que también hay que estabilizar las otras pensiones, porque hoy tenemos trabajadores de primera y de segunda, CFE. ¿Cuánto tienen de ingresos esas pensiones? Cercano a los 100,000 pesos en algunos casos. El propio régimen de jubilaciones y pensiones del IMSS tienen pensiones activas. Toda la iniciativa privada no tenemos ese beneficio. Son, yo creo que los ajustes que todavía hacen falta a nivel país para estabilizar el gasto y para promoverlo de manera adecuada. Pero de cara a la pura reforma, creo que debemos de observar que no es una reforma o sea, no tenemos un sistema de pensiones. Tenemos un ahorro para el retiro y ese ahorro para el retiro te da por cada año trabajado un mes de subsistencia al final de la vida. Esa fue la ecuación con la que se generó.
Entonces, ¿qué estamos haciendo para lograr un equilibrio económico para que podamos tener un mejor ingreso al final de la vida laboral? ¿Cómo vamos a hacer ese equilibrio? Creo que debemos de regresarnos a la raíz de la creación del sistema, analizar cuáles fueron los factores de la creación y darles el golpe de timón que se quiera o que se requiera, ¿no? No lo vamos a poder hacer de un solo trazo, pero sí deberemos ir modificando. Hoy simplemente, ¿qué tiene? Un par de días, hoy que día es miércoles, sí, hace un par de días, el lunes, se publicó todo el tema de los independientes, ¿no? Los formatos, avisos afiliatorios. Efectivamente, eso dará base, pero a mí qué miedo me da que hoy todos los trabajadores seamos independientes, ¿no? Porque entonces volvemos otra vez al círculo vicioso. ¿Hacia dónde estamos apuntando? A que todo el gasto sea al país, porque finalmente con impuestos federales es con lo que vamos a pagar y el IVA es el impuesto más global que tenemos. Y por eso es que de ahí se toman la mayoría de los fondos. Entonces creo que debemos sí de retomar la reforma, pero de verdad estructuralmente. Si lo que tenemos es hoy definido el marco de un ahorro para el retiro, lo que deberemos de hacer es un complemento que verdaderamente sea pensionario y que abone y podamos tener varios bloques sobre los que piloteamos el ingreso al final de la vida laboral. Muchas gracias, Zoe. Pues sí, quizá regresar un tanto a este principio, ¿no? De la seguridad social, que es la solidaridad social, y sin dejar de lado el tema de pues estas pensiones definidas, y quizá en combinación había algunas muy buenas propuestas, en el caso de la CIS, por ejemplo, una excelente propuesta a cargo de diversos actuarios, donde sí había garantías, pues, en cuanto a poder mejorar de manera importante, garantizadas, obviamente con reservas, este tipo de montos de pensiones y no dejarlo a la oferta, ¿no? Del mercado, que en cuanto a que pueden haber ganancias, pueden haber pérdidas y bueno, pues es muy impredecible, ¿no? Y esto no se vale tener inseguridad jurídica, pues en el momento más vulnerable de una persona, cuando ya no tiene las posibilidades de poder continuar laborando o incluso está en una situación de enfermedad, ¿no? Entonces, pues en esa lógica creo que ahí es donde tenemos esta necesidad, ¿no? Como lo comentas, de generar cambios estructurales de fondo y no propiamente un ahorro para el retiro, sino basado en un sistema pensionario, ¿no? Y sin pensiones de primera o segunda, ¿no? En el caso de las jubilaciones, el caso de las pensiones, pero bueno, o sea, ahí es donde ahí podemos decirlo en cuanto a aquellas que no corresponden a un sistema de administración pública, que son sistemas de jubilación con entes privados, empleadores privados, pues bueno, que es factible, ¿no? O sea, generar jubilaciones con de mayor cantidad, pues más dignas, sin la participación propiamente de administradoras de fondos para el retiro, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema que podríamos discutir, ¿no? Pero, bueno, Zoe, pues muchas gracias y bueno, pregunto ahora, Rolando, ¿no? ¿Cuáles son tus expectativas y tus principales críticas a esta reforma? Muchas gracias. Yo sigo contento de que gente que iba a no tener ingreso tenga un ingreso, ¿no? Y me parece que eso paga el boleto completo de este mal sabor de boca. O sea, sigo pensando en la reforma de pensiones y me sigue provocando una sonrisa ver que el futuro que tanto temíamos, por lo un par de años se va a evitar, ¿no? Una vez habiendo expresado mi alegría, me parece que es insuficiente de fondo, que la seguridad social tiene que ser universal, que no podemos separar quién cotiza de quién no cotiza y que de ello dependan derechos tan fundamentales como el ingreso que se va a tener cuando él mismo sea incapaz de poder conseguirlo por sí solo. Hablamos de jubilación y esto tendría que estar vinculado con el júbilo, con la felicidad y estamos lejos de eso, ¿no? Nos da pavor y mientras más nos acercamos, más temeroso se ve, más terrorífico es el escenario.
Hablaría de las Afores. Las Afores, yo estoy convencido, es un buen negocio. Hay una queja importante de los administradores por la disminución en las comisiones, que me parece que incluso se desacató de alguna manera, no fue tal como estaba planteado. Pero ¿por qué no opinamos del gran incremento en la base sobre la que se van a calcular esas comisiones? Se triplica. Cuando comenzamos en 2023, los fondos que ellos administran van a ir creciendo. Ese punto gradual que va año con año va directo a las cuentas de las Afores y es la base sobre la que se van a calcular las comisiones. ¿A qué vamos? A que la base, una vez que se extinga este transitorio y lleguemos a los 15% generales, se duplica. Si hoy tenemos el 7.5% de los salarios base de cotización generales, terminando el transitorio, vamos a tener el 15%. Entonces, el cliente, la base sobre la que se cobran esas comisiones, se duplica en automático. Me parece que no habría por qué quejarse en ese sentido. Aspirando a una universalidad de la seguridad social, me parece que es muy importante y que el aparato burocrático sigue siendo robusto. Y no estamos hablando del ISSSTE, no estamos hablando de los sistemas estatales, no estamos hablando de los sistemas pensionarios de las universidades. Queda incompleta. Me parece que es un parche grande y por supuesto representativo, pero parche al final del día. No podemos hablar de una reforma pensionaria, de un sistema pensionario, cuando el trabajador no está comprometido con el ahorro. Y no hablo de saquear el bolsillo ya muy golpeado de los trabajadores, hablo de crear una vinculación de propiedad con tu saldo de la cuenta de Afore. Eso no va a ser tuyo, no lo vas a sentir tuyo hasta que te cueste. En el momento en el que ves en tu recibo, bueno, mira, te descuentan 2, 3, 4, 5, 10, 100 pesos, no sé, dependiendo, vas a ir a buscar dónde están. ¿Y dónde están? Ah, los tengo ahorrados. Ese estado de cuenta es mío y lo cuido y me involucro y entonces veo que Afore me da mejor comisión, que Afore me da mejor servicio. El trabajador en México está totalmente desvinculado de la propiedad que ejerce sobre su estado de cuenta, sobre su saldo. Esa parte es fundamental de su patrimonio y la ignoran. La mayoría de los mexicanos la ignoran y hay por ahí en la misma CONSAR estadísticas que nos ponen los pelos de punta en ese sentido. Creo, Fanny, Zoe, que originalmente esta iniciativa traía algún matiz con perspectiva de género. Se hablaba de reponer las semanas de cotización que de manera natural las mujeres pierden por el periodo de alumbramiento, lactancia y posteriores. Se hablaba de recomponerlas. Oye, si el requisito para pensionarte y acceder a este beneficio son las semanas de cotización, en automático estamos en una situación de desventaja con las mujeres. ¿Por qué? Por el simple hecho de que forzosamente quien tenga hijos va a tener que elaborar un periodo considerable de tiempo y esas semanas de cotización no se están generando. Cuando veíamos la primera versión de esta iniciativa, lo incluía, o sea, incluía el reponerlos. ¿En qué momento y a quién se le ocurrió de un plumazo borrar este beneficio? ¿Por qué no hay una explicación al respecto? Me parece que nos hace falta mucho y que en esta administración se han dado pasos hacia atrás con los pocos que se habían, comparados con los pocos que se han dado hasta adelante en temas de perspectiva de género. Forzosamente se tiene que generar un seguro de desempleo. Lo menciona la Constitución, lo menciona la ley del impuesto a la renta, hasta el Código Fiscal. En algún momento hay por ahí un patinón y hablan de un seguro de desempleo que no consista en agarrar el dinero que ahorraste para cuando seas viejito, un seguro de desempleo que sea financiado. Creo que eso es indispensable. No puede ser que el único lugar de donde puedas obtener recursos legales, dignos, para subsistir un periodo en donde pierdes el empleo, sea pedirte dinero prestado a cuando ya seas mayor, ¿no? A la persona que vas a representar cuando ya no puedas trabajar en ese sentido. Insistiré en que 750 semanas son un número que hace dos cosas. Uno, reducen mucho la cantidad de dinero que se puede albergar en una cuenta de ahorro para el retiro. Y la otra, que es por supuesto benéfica, facilita y abre una puerta que era muy delgadita por donde iba a pasar un par de personas y eso de lado a una puerta ancha donde van a pasar un grupo importante de personas. Si esto se tiene que hacer de manera gradual, hay una explicación. Hay una explicación para esto y tiene que ver con la falta de fiscalización objetiva que se está haciendo. ¿Qué va a pasar, Fanny, Zoe, entre que se dan las 750 semanas y que llegamos a las 1000 semanas? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué se va a modificar? Pero lo que va a suceder es que cada vez se va a ir ahorrando más dinero. ¿Por qué tendríamos entonces que ir haciéndolo gradual de esta manera?
Me parece que en ese sentido habría que apostarle más a una objetividad en cuanto a la fiscalización y por supuesto que tiene que haber más motivación para el empleador, ¿no? Creo, y a lo mejor puede sonar un poco exagerado, pero me parece que en estos momentos el pequeño empresario, que es el principal empleador en este país, nos guste o no, comienza su proceso de extinción, ¿no? De extinción. Es muy difícil, es aterrador hoy querer emprender un negocio y las fuentes de empleo son esas, o sea, los trabajadores, el 90%, lo hablamos al principio, no trabaja para los grandes corporativos, trabaja para el patrón chiquito y es un dato triste. Había un estudio del Conmex acá en Ciudad de México que hablaba, decía que el 60% de los emprendimientos, de la gente que decide generar un negocio, tiene como capital la liquidación que recibió cuando fue despedido, la indemnización. O sea, veamos en qué tipo de país estamos y veamos si aumentar, ¿no?, en un 300% una de las ramas del seguro social se convierte en una solución. Contento por una parte, pero por supuesto que hay un largo camino por andar. Mi temor es que se venda como una solución definitiva y que estas inquietudes, esta ebullición del tema duerma el sueño de los justos los siguientes 5 años y que volvamos a estar en el siguiente periodo de nueva cuenta con los dedos en la puerta pensando, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿No? Creo que ya tenemos el trago amargo. Por supuesto que no iba a haber reforma perfecta, no iba a haber algo que nos gustara a todos, pero si ya ya se está afectando, de una vez se hubiera hecho algo mucho más profundo y duradero, ¿no? Esto claramente va a durar 2 o 3 años que casualmente coinciden con otros periodos, ¿no? Habrá que darle esa. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Rolando. Sí, pues efectivamente, ¿no? Coinciden esos periodos. Entonces, pues aquí el tema es, pues si queremos resultados diferentes, pues necesitamos hacer las cosas diferentes, ¿no? Y son pocos los países que seguimos en estos sistemas donde nuestra principal administración de recursos y posibilidades de generar ingresos suficientes a través de las afueras. O sea, somos de los pocos en el mundo que seguimos con esos sistemas. Tenemos una tanda en lugar de un sistema de pensiones, ¿no? Ajá, o sea, ¿dónde está el beneficio, no? Entonces, bueno, pues con esto, entonces estamos cerrando este panel. Juan Carlos. Muchas gracias, Fanny. Gracias, Zoe. Gracias, Rolando. La verdad es que sabía que iba a ser muy buena plática y lo fue. Así que reiterarles que esta es la primera de varias. Bueno, Zoe ya había estado, Rolando es la primera, pero son varios más amigos que vamos a estar aquí. Agradecerte, Fanny, como siempre, por el tiempo y por el apoyo siempre para el encuentro. Y bueno, simplemente agradecerle también al público que nos acompaña. Este material va a estar siempre en el repositorio. La intención de las cápsulas es justamente generar esta memoria para que tal vez en un año tengamos una nueva reunión los 4 en la que evaluemos los resultados, ¿no? Es justamente tener tanto el antecedente como el resultado. Entonces, les agradezco mucho y nos vemos a la siguiente. Gracias. Un gusto. Gracias.